Muy bien, ya estamos listos para meternos en toda la gloria del pacto de gracia, pero muy breve resumen, ya hemos tocado el pacto de obras que Dios hizo con Adán, y Adán desobedeció, heredó la muerte, nosotros en él heredamos también su naturaleza pecaminosa y también la muerte entró en toda la raza humana. Vino Cristo y entró también prácticamente en el mismo pacto de obras, pero en la eternidad ese pacto se llama el pacto de redención, en el cual Cristo obedeciera donde Adán había desobedecido y Cristo recibiera el premio de la vida porque él obedeció y cumplió con todas las obligaciones del pacto de obras en su pacto de redención. Y ahora vamos a examinar cómo Dios, basado en el pacto de redención en el cual Cristo cumplió con todas las obligaciones del pacto, Dios ahora entra en una relación que se llama pacto de pura gracia con sus elegidos. Muy bien, el pacto de gracia, un pacto entre Dios y los pecadores elegidos. Bueno, yo empecé aquí en Génesis 12, pero en verdad es posible que hubiéramos empezado en Génesis 3:15, porque en Génesis 3:15 Dios le había prometido a Eva que una simiente, un descendiente suyo, aplastaría la cabeza del hijo o del descendiente de la serpiente, o decir, en el Nuevo Testamento nos hace entender, especialmente en Romanos 16, versículo 20, que lo que Dios había prometido a Eva era que por medio de su simiente, un descendiente, Dios aplastaría la cabeza de Satanás y restablecer el reino eternamente por la obra de este descendiente, Jesucristo. Y luego en Génesis 12, Dios toma la iniciativa, porque si uno leería desde Génesis 4 hasta 11, es un periodo de suma negatividad y pura muerte por la desobediencia de la raza humana, y Dios llegó a Abraham, tomó la iniciativa, fue a Ur de los Caldeos, donde el papá de Abraham estaba adorando la luna. Entonces no fue nada en especial que atrajo a Dios a Abraham. Por pura gracia, Dios tomó la iniciativa y dijo a Abraham: deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre, y ve la tierra que te mostraré. Entonces, ahí inició la conversación con Abraham, haciéndoles un montón de promesas. A veces se hace la pregunta: ¿qué es lo que Dios en verdad prometió a Abraham? Creo que mejor pregunta sería: ¿qué es lo que Dios no prometió a Abraham? Entonces le prometió todo. Entonces aquí vemos: tierra, haré de ti una nación grande, y te bendeciré. Bendeciré en general, lo hizo rico. Haré famoso tu nombre, fama, y ya es muy famoso. Serás una bendición.
Bendiciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios iba a usar a Abraham como instrumento para bendecir, y sabemos por el resto de la Biblia que esa bendición fue la salvación, que incluía a todas las familias de la tierra. Génesis 15, Dios llega otra vez a Abraham. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No tengas miedo, Abraham. Yo soy tu escudo, tu protector. Muy grande será tu recompensa. En otras versiones, Dios mismo es su galardón, es su recompensa. Pero Abraham respondió con duda: mi Señor, ¿de qué me sirve que me des algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, entonces acusando a Dios, mi herencia la recibirá uno de mis criados. Ese hombre no ha de ser tu heredero, contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego yo llevó afuera y le dijo: mira hacia el cielo, cuenta las estrellas y ver si puedes. Así de numerosos numerosas serán tu descendencia. Entonces otra vez la descendencia Dios le prometió a Abraham. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. En ese versículo el apóstol Pablo basa su enseñanza en el libro de Romanos, donde él desarrolla el concepto de la justificación por fe. Pero aquí vemos que parte de la promesa es la justificación. Entonces ya hemos visto muchas cosas. Fama, bendición, descendientes, naciones, vamos a ver reyes, y ahora la promesa de la aceptación del perdón de los pecados y el don de la justicia. Génesis 17 dice en versículo 2: Dios ya había establecido su pacto, y en este capítulo Él confirma ese pacto diciendo: confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra, y Dios continuó diciendo: Este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Otra bendición. Padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de muchas naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia como pacto eterno por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia daré en posesión perpetua toda la tierra de Canaán, donde ahora vives como extranjero. Y yo seré su Dios. Dios también dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia por todas las generaciones. Bueno, aquí vemos muchas cosas más que Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Otra vez descendiente y descendencia, y también saldrán reyes y naciones. Seré tu Dios. Lo que Dios está prometiendo a Abraham es amistad, relación personal, porque esta forma de hablar de una relación de un Dios con la humanidad que no existía en aquel entonces, donde un hombre pudiera tener amistad con Dios, pero Dios está prometiendo ser el Dios personal de Abraham. Y también muy importante, la tierra llega a ser una posesión perpetua. Y el autor de Hebreos escribe diciendo que Abraham entendió la implicación de esa promesa.
diciendo en capítulo 11 de los Hebreos, porque Abraham esperaba la ciudad de cimientos sólidos, de la cual Dios es arquitecto y constructor. También en versículo 16, o mejor 15, si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. En otras palabras, cuando Dios le había prometido a Abraham tierra perpetua, este autor, bajo la inspiración del Espíritu Santo, nos hace entender que Abraham entendió que lo que Dios le estaba prometiendo era un terreno mucho más grande, mucho más significativo de esa tierra que ahora se reconoce como Israel geográficamente hablando. Porque dice que él entendió que Dios le estaba prometiendo una ciudad celestial y una patria mejor cuando dijo que la tierra era una tierra perpetua. Y entiendo el significado de la tierra geográficamente hablando, pero otra vez yo uso esta palabra enganche nada más, o primer pago de lo que en verdad Dios le estaba prometiendo a Abraham. Y aún el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4 dice que en vez de entender tierra pequeña, Abraham entendió cosmos. Es decir, lo que Abraham entendió fue de que Dios le estaba prometiendo el cosmos. Y hermanos, esa es parte de la gran herencia que Dios por medio de Jesucristo nos promete y nos dará en el futuro, permitiendo que nosotros participemos en la gloria de Cristo sobre el universo. Son cosas casi que no se pueden comprender. Entonces, en Hebreos 6, no me meto mucho en este texto, pero otra vez es un texto sumamente favorito mío porque habla de la esencia de este pacto con promesas y con juramento, y Dios jurándose a sí mismo, diciendo que Él se entregara a la muerte o Él dejaría de existir si Él no cumpliera con todo lo que está prometiendo en este pacto de pura gracia a Abraham. Muy bien, en la siguiente hoja puse también un párrafo bastante completo en página 272 en las notas, hablando de la relación personal, hablando de la amistad. No voy a leer esa parte, ustedes lo pueden leer o pueden buscar en Berkov una exposición más amplia de lo que significa tener amistad con Dios. Muy bien, ya hemos dicho que en Génesis 15, versículo 6, Dios le había prometido o dado a Abraham la justificación. Dice que tu fe te considera como justicia. Entonces, otra vez, el libro de Romanos expone en detalle esta gran don, esta gran dádiva, como prácticamente un resumen de la salvación completa. Aún la palabra en este griego dikaioune, traducido justicia, implica prácticamente todos los dones que nosotros recibimos en este pacto de gracia por creer en Cristo, quien obtuvo estos premios, estas recompensas para los elegidos. Es muy interesante que en estos textos en Génesis, a veces cuando dice Dios está prometiendo descendencia, el apóstol Pablo nos hace entender que él está expresándose gramáticamente hablando en la forma singular,
Y Pablo dice en Gálatas 3:16 que Dios no dijo descendientes, sino descendiente. Y él dice con claridad que lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham fue Cristo mismo. Y entonces vamos a volver a Gálatas. Vale la pena leer este texto. Hermanos, bueno, aquí está el texto, pero no importa, lo voy a leer un poco más. Voy a empezar con versículo 13. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Vamos a volver a examinar ese texto al ratito. Pero hermanos, voy a ponerles un ejemplo. Aun en el caso de un pacto humano, nadie puede anularlo ni añadirle nada una vez que ha sido ratificado. Ahora bien, las promesas se le hicieron a Abraham y a su descendencia. Pablo, dándonos una lección gramatical, dice: la Escritura no dice y a los descendientes, como refiriéndose a muchos, sino y a tu descendencia, dando a entender uno solo, que es Cristo. Interesante. Eso dice todo, ¿verdad? En el pacto de gracia, lo que Dios nos está prometiendo es Cristo mismo. Y si recibimos a Cristo, ¿qué nos hace falta? Tenemos Cristo. Y tenemos todo lo que Cristo logró por nosotros. Tenemos toda la obediencia de Cristo que nos cubre. Tenemos el escape de la maldición de la ley, porque Cristo recibió la maldición de la ley en nuestro lugar. Y recibimos el perdón de los pecados. Pero volviendo arriba, Pablo, dando resumen a todo lo que Dios le había prometido a Abraham, dice que lo que Dios estaba prometiendo a Adán fue la dádiva del Espíritu Santo. Y así como ya hemos leído en versículo 14, así sucedió para que por medio de Cristo Jesús la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones, y para que por fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Entonces, en todo este lenguaje en Génesis, Dios prometiendo ser tu Dios, el Dios personal, la amistad con Abraham, lo que Dios le estaba prometiendo a Abraham fue la dádiva de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo. Y nosotros también recibimos este don, este beneficio, esta recompensa que otra vez que había ganado a nuestro Redentor y Fiador, Jesucristo. Estamos hablando de los beneficios que Dios nos está prometiendo en el pacto de gracia. Y Romanos 4 también vemos otro resumen, pero vamos a ir adelante. Número 2, hablando de la relación con Cristo en el pacto. Bueno, antes de hablar de este punto, fíjense, hermanos, en lo que Dios nos está dando, nos está prometiendo, nos está dando solo por fe en Cristo. Un gran nombre, una gran descendencia, un descendiente en particular, Jesucristo, el perdón de todos nuestros pecados. Génesis 15, versículo 6, la justificación por fe, el don de la justicia. Entonces Dios llega a ser nuestro Dios personal. Y también una tierra cósmica, una ciudad celestial, una mejor patria, participar en la gloria del Rey Cristo, el Fiador que ganó todo esto por nosotros. Entonces, y riquezas tras riquezas tras riquezas. Entonces, ¿qué es lo que Dios no nos ha prometido? Nos ha prometido todo. Él nos está invitando en participar en la propia gloria de Jesucristo, el que es el Rey
arquitecto, constructor, creador y rey sobre el mundo, el cosmos, el universo completo. Muy bien. Número 2, la relación de Cristo con el pacto de gracia. Cristo es representado en la Escritura como el mediador del pacto. Un mediador, en el sentido general de la palabra, es simplemente una persona que media entre dos partes opuestas en un intento de unirlas. Sin embargo, la idea bíblica de Cristo como nuestro mediador es mucho más específica y profunda. Cristo es mediador en más de un sentido. Interviene entre Dios y el hombre, no solo para pedir la paz y persuadir a ella, sino armado con pleno poder para hacer todo lo necesario para el establecimiento real de la paz. Él es mediador que como fiador nuestro toma sobre sí la culpa de los pecadores, paga la pena del pecado, cumple la ley y restablece así a aquellos a quienes representa en la recta relación con Dios. Pero también es el mediador de la paz y la reconciliación. Pero también es el mediador del acceso, quien revela a los hombres la verdad acerca de Dios y su relación con Él. Pablo habla de todo esto en Romanos 5. Y las condiciones de un servicio aceptable, quien los persuade y capacita para recibir la verdad, la atracción sobrenatural del Espíritu Santo para que creamos en Cristo, o para que nos acerquemos a Cristo, para que deseemos a Cristo. Y los dirige y sostiene en todas las circunstancias de la vida. Aún después de que hemos conocido a Cristo, Él nos sostiene en todas las circunstancias de la vida, a fin de perfeccionar su liberación. Para hacer todo esto, emplea el ministerio de los hombres. Entonces, participamos como agentes en predicar el Evangelio. Muy bien, afiliación, es decir, ¿quiénes son los que pueden beneficiarse de estas promesas del pacto de gracia? Bueno, esta respuesta es bien específica y corresponde a cierta línea de pensar, pero yo lo creo con todo mi corazón. Los adultos que creen, entonces muchas promesas, muchos textos del Nuevo y Antiguo Testamento nos invitan a creer en Cristo, a confiar en Cristo, creer quién es, pero también creerlo como nuestro Rey, Salvador y Señor, y entregarnos a Él por fe. Y también hay muchas promesas que dicen en el Antiguo Testamento, tal como en el Nuevo, que esas promesas de pacto de gracia son también para nuestros hijos. Dios siempre ha incluido, hemos leído un montón de textos que hablan de la inclusión de las siguientes generaciones en esas promesas. Yo no estoy exagerándome, es un tema principal. Entonces, este tema de impartir con las sucesivas generaciones estos beneficios del pacto de gracia, este tema también es parte de la exposición del pacto en prácticamente cada pasaje a través de toda la Biblia, inclusive en los Salmos, donde los Salmos hablan de nuestros hijos como herencia y bendición, y donde los Salmos también hablan de la necesidad de pasarles a los niños, a los hijos y a las sucesivas generaciones las riendas del reino. Entonces, este es el plan de Dios, bendecir a su pueblo en términos generacionales, pero estos niños tienen que creer, pero ese es un enfoque específico de la gracia de Dios
en este pacto, hasta que en el primer sermón, en el capítulo 2 de los Hechos, Pedro menciona, y él predica su sermón y sus aplicaciones en términos exactamente que siguen el patrón del pacto y las promesas del pacto con Abraham. Y hemos visto esto en otros cursos, pero vale la pena repetir un poquito aquí. Bueno, aquí Pedro está predicando a Cristo basado en Salmo 110. Y dijo en versículos 36, en su sermón, Pedro dijo: por tanto, sépalo bien todo Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, le contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. En efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces, esas promesas de pacto de gracia son para nosotros, para nuestros hijos y también para los creyentes de todas las etnias del mundo. Así dice Pedro a los extranjeros, y en otras versiones dice a los que están lejos, porque fue una cosa anormal para el judío considerar que esos beneficios de una relación con Yahvé incluiría a los gentiles, pero sí, así es, incluye hasta nosotros, y según las promesas que Dios le había hecho a Abraham, eventualmente incluía representantes de todas las familias, todas las etnias del mundo. Entonces son tres recipientes adultos que creen. Los niños del pacto tienen que creer también, pero tienen una posición bastante ventajosa, recibiendo la gracia del Evangelio en sus propias casas, y creyentes de todas las etnias del mundo. Muy bien, este desarrollo progresivo, y quisiera repetir lo que dijo al principio sin meterme en mucho detalle, porque ya tenemos un curso completo sobre el pacto de gracia que está ya en la página web de Cita, un curso de como 40 horas de enseñanza, entonces donde examinamos en detalle cada uno de estos pactos individuales. Pero hay que entender que esos pactos individuales son parte del pacto general, el pacto de gracia, que expresa el tema singular, si puedes usar esa palabra, de toda la Biblia. Empezando con Adán y el inicio donde Dios había prometido que una simiente de Eva aplastaría la cabeza de Satanás. Entonces el Evangelio en sí expresado por Génesis 3:15, y promesas a Noé. Bueno, Dios había destruido el mundo por un diluvio, pero le había prometido a Noé la conservación de la tierra y de las estaciones y de todo con respecto a la creación, para que él pudiera cumplir con las promesas del pacto. Y hemos examinado en más detalle las promesas de justificación por fe, las promesas de una relación personal, las promesas con respecto a que Abraham y sus descendientes y a sus descendientes iban a ser una gran bendición de salvación para el mundo entero. Y poco a poco con Moisés.
Muchos dicen que Moisés no se incluye en el pacto de gracia, pero yo digo con todo mi corazón y con toda mi convicción que sí, que hay que leer nada más capítulos 19 y 20 del libro de Éxodo para averiguar cómo Moisés repite la gran redención de Cristo, de Dios, liberando a su pueblo de cautiverio y de esclavitud en Egipto, pero también esclavitud a los dioses falsos egipcios, y para llevarlos por grandes prodigios y milagros. Entonces, él empieza ahí. Y dicen que todo eso fue para que los israelitas adoran a un solo Dios. Y luego da los 10 mandamientos. Pero no da los 10 mandamientos hasta capítulo 20, porque está repitiendo, está dando resumen de la gran redención por pura gracia de Dios y por pura iniciativa de Dios y por puro poder con el brazo extendido de Dios. Entonces, y luego Moisés da la ley, porque por supuesto el pacto tiene obligaciones, tenemos que creer y esa fe debe resultar en obediencia a la ley moral de Dios. Entonces Moisés en términos del desarrollo del pacto de gracia, repite, da resumen de la redención de Dios y luego de la necesidad de responder con fe y obediencia que resulta de la fe genuina en Cristo Jesús o en el Mesías prometido. En ese caso, que fue en aquel entonces suficiente para que la persona pudiera ser justificada y salvada. Entonces con David hemos tocado en breve que con David Dios promete reino y trono perpetuo. Entonces entendemos que ahora Cristo está como descendiente de David, sentado sobre ese trono y está reinando desde el cielo y va a venir para reinar aquí y el cielo va a bajar y vamos a entrar en el reino eterno con Cristo el Rey sentado en el trono. Entonces, nuevos pactos en Jeremías, no tengo tiempo para exponer todo esto, pero muchas cosas fueron prometidas en Jeremías y Ezequiel en términos del nuevo pacto, leyes que están en el corazón, nuevo corazón de carne, etcétera, 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 y la habilidad de obedecer a Dios, todo esto prometido en términos del nuevo pacto en Jeremías y Ezequiel, y hay que leer cuidadosamente como Mateo y Lucas en particular abren sus evangelios diciendo que ya llegó la consumación de todos los pactos con Abraham y con David. Entonces, el Nuevo Testamento se abre en términos de la consumación de todo lo que Dios había prometido a Adán, a Noé, a Abraham, Moisés, David. En términos del Nuevo Pacto, todo consumado en Cristo y toda la gloria del Nuevo Testamento exponiendo estas glorias de Cristo, cumpliendo con todo lo que Dios había prometido a través de todo Antiguo Testamento en términos de un solo pacto, el pacto de la gracia. Muy bien, entonces hoy en día hay muchísima discusión en cuanto a lo que el énfasis es en el Antiguo Testamento y lo que es ahora bajo el Nuevo Pacto. Y les animo a que lean nada más el párrafo, el capítulo que es como página y media en el Confesión de Fe Westminster, donde habla con claridad que Dios tiene un solo pacto, tiene un solo pueblo, tiene un solo plan y tiene una sola manera de poder participar en el plan y en el pacto. Y nada ha cambiado. Es el mismo evangelio desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, la comparación del Antiguo Testamento con el Nuevo Pacto. El Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Similitudes. Digamos nosotros que el contenido, la sustancia, el mensaje son los mismos. Bueno, hay que examinar todas estos pactos. El contenido es lo mismo. Todos prometen lo mismo. Pero cada pacto individual promete una cosa más. Agrega una cosa. Pero todos prometen relación con Dios. Todos prometen justificación por fe. Todos prometen la presencia, amistad con Dios.
y todos prometen señorío y el reino, pero poco a poco no hay contradicción entre estos pactos individuales. Cada pacto contribuye otra bendición, otra faceta, otro factor, otro elemento de este gran pacto de gracia que nosotros vemos desde Génesis. Y es más, los salmos, cuando ellos están hablando de lo que Dios había hecho, ellos siempre hablan en términos de pacto y como Dios siempre es fiel a sus promesas y a su pacto. Y todos sus profetas en el Antiguo Testamento también hablan de cómo Dios cumple con su pacto, cómo la gente es infiel al pacto, cómo Dios restaura a su gente a la familia del pacto y como Dios sigue fiel aun cuando su gente es infiel. Sigue Dios fiel a su propio pacto hasta que cumplió con la venida de Jesucristo, la consumación de todas las promesas del pacto. Es el mismo evangelio de gracia bajo ambos pactos. Entonces no hay otra manera de salvación en el Antiguo Testamento. Abraham creó a Dios a cumplir con esas promesas y fue justificado por su fe, igual que nosotros. Y no importa si Abraham está mirando hacia futuro y nosotros estamos mirando hacia atrás, no importa porque con Dios no hay tiempo. Pero Abraham, igual que usted, fue justificado por fe en las promesas de enviar a la simiente Jesucristo para redimir el mundo. Los dos son la gracia soberana e incluyen requisitos. Entonces Dios inicia el pacto, Dios siempre se nos acerca y requiere fe y una obediencia que es el resultado de nuestra fe, pero al mismo tiempo danos la gracia para poder creer y también Él nos da la gracia para poder crecer en nuestra santificación y eso es la misma enseñanza en ambos testamentos. Los dos son iniciados por Dios y recibidos por fe, ya dije eso. Los dos prometen las mismas bendiciones. Esa lista que Dios había prometido a Abraham también se nos promete a nosotros, aunque se manifiestan con más gloria y esplendor bajo el nuevo pacto. Es cierto que a pesar de que todo fue prometido bajo el Antiguo Pacto, nosotros hemos recibido el cumplimiento, la consumación, hemos recibido la dádiva del Espíritu Santo, que es de medida más grande de lo que lo habían experimentado bajo el Antiguo Pacto, pero son las mismas bendiciones, pero nosotros tenemos más capacidad, más gloria, más poder de lo que experimentaban bajo el Antiguo Pacto, pero es la misma esencia y las mismas bendiciones. Lo proveen a Dios como el primer premio y galardón. Aún el Nuevo Testamento como el Antiguo presenta la bendición número uno. Quizás la única bendición necesaria es Dios mismo. Dios nos promete a sí mismo y recibimos a Dios, recibimos la gloria de Dios, recibimos al Hijo de Dios, recibimos la vida eterna por conocer al Hijo de Dios. Entonces, los dos testamentos, los dos pactos proveen a Dios como el premio y galardón. Los dos apuntan y señalan a Cristo como la consumación de todas las promesas del pacto. Entonces, la administración del pacto en el Antiguo Testamento fue distinta bajo un sistema de sacrificio de animales, bajo las leyes, bajo varias fiestas, pero todos señalaban a Cristo, todos apuntaban a Cristo, todos profetizaban a Cristo. Y igual que el bautismo y la Santa Cena en el Nuevo Testamento también apuntan a Cristo, apuntan a la sangre de Cristo, apuntan al sacrificio de Cristo, apuntan a la regeneración del Espíritu Santo de Cristo. Entonces, los dos apuntan y señalan a Cristo como la consumación de todas las promesas del pacto. También los recipientes de los dos son los mismos. Ya traté de establecer esa verdad, que hay que creer y hay que
también con fe incluir a nuestros hijos y también a nuestros vecinos. Hay que reclamar a Dios que Él cumpla con este plan, con este patrón de salvar a nuestros hijos y también a los que con los cuales compartimos el Evangelio. Este misterio se revela con más claridad en el Nuevo Testamento, pero personas de una diversidad de naciones y tribus entraron en la familia pacto bajo el Antiguo Testamento. Yo he escrito una tesis sobre esto. Es bastante gruesa el texto, la tesis, porque aún a través del Nuevo Testamento no fue solo una familia judía que beneficiaba de esas promesas, pero habían cananeos, babilonios, persios, hititas, y hay varias nacionalidades también, así como Dios le había prometido a Abraham. Él iba a ser bendición para todas las naciones, y esas bendiciones para las demás naciones fuera de Israel, esas bendiciones fueron repartidas a través del Antiguo Testamento, pero no con tanta gloria y tanta expansión de lo que nosotros estamos viendo ahora bajo el nuevo pacto con la predicación del Evangelio en todas partes del mundo. Muy bien, las administraciones de ambos pactos eran suficientes y eficaces para las operaciones del Espíritu Santo para instruir y edificar a los elegidos en la fe. Es una gran pregunta que siempre surge. Entonces, ¿cómo fueron salvados ellos si Cristo no había venido? Pero ellos estaban anticipando la venida del Mesías, y por su fe en el eventual Mesías también fue suficiente. Y esos rituales, esos sacrificios que señalaban todo eso, es que les ayudaban a tener fe en la eventual venida del Mesías. Dentro de la comunidad de ambos pactos hay personas que han tomado la señal del pacto, pero que no han experimentado la transformación de sus corazones. Entonces Pablo se dirige a esta verdad en Romanos 11. No son todos que forman parte de la nación de Israel, son verdaderos israelitas. Pablo lo hace claro que la circuncisión física señala la circuncisión del corazón, pero hay que experimentar la limpieza del corazón, la regeneración del Espíritu Santo para poder ser verdaderamente una persona salva. Y nada ha cambiado, porque dentro de Israel en el Antiguo Testamento, en estos textos de Deuteronomio capítulo 10, versículo 16, Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Jeremías 4:4, y Pablo repite lo mismo en Romanos 12, que había una insistencia en que los miembros de la nación experimentara la circuncisión de verdad, el Espíritu Santo transformando el corazón de la persona. Y nada ha cambiado, porque dentro de nuestras iglesias también hay gente que profesan a Cristo, que han sido bautizados, pero tampoco es gente regenerada. Entonces hay que siempre estar predicando la palabra de Dios para que la gente, aun dentro de la iglesia, los miembros de la iglesia también recibieran el nuevo nacimiento, la vida de arriba, por medio del Espíritu Santo. Muy bien, dentro de la comunidad, bueno, ya dije eso. Entonces, esas son las similitudes, pero también hay diferencias. Y en gran resumen, la única diferencia es la administración. El mismo pacto, el mismo contenido, la misma sustancia, las mismas promesas, el mismo Cristo prometido, el mismo Espíritu Santo prometido, los mismos beneficios prometidos en ambos pactos, Antiguo Pacto, Nuevo, pero la administración del Nuevo Pacto es distinta en comparación al Antiguo Pacto. Los modos son diferentes. El Antiguo Pacto se ministraba por promesas, profecías, sacrificios, la circuncisión, el Cordero Pascal y otros tipos y fiestas. Todo esto señalaba y profetizaba al Cristo que había de venir. ¿Okay?
modo diferente. La administración del nuevo pacto se hace por la administración sumamente más sencilla de la palabra de Dios y por medio de 2 sacramentos, el bautismo y la Santa Cena. Entonces, la administración es sumamente más sencilla bajo el nuevo pacto, pero como dice la confesión de fe, con más poder, más gloria, más capacidad, entonces es más efectivo. Las ordenanzas son menos en número y son ministradas con más sencillez y menos gloria exterior. Sin embargo, en ellas el pacto se muestra con plenitud, evidencia y eficacia espiritual. Mucha más capacidad. Según Arturo Pink, el nuevo pacto se ministra con más capacidad y poder. Por medio de las manifestaciones del nuevo pacto, el reino está cubriendo la faz de la tierra y alcanzando a todas las familias del mundo. Hermano, con todas esas palabras estoy diciendo una cosa bastante sencilla. Que el pacto de gracia es un solo pacto. Es un pacto de que se habla a través de Génesis hasta Apocalipsis. Se puede decir que es el tema principal de toda la Biblia. Pacto de gracia. Es un solo pacto. Y es para un solo pueblo. Yo sé que la administración es diferente. Bajo el antiguo pacto, fue administrado en términos de una nación política, en términos de una ley y varios sacrificios, etcétera, etcétera. Pero ese mismo pacto, ese mismo pueblo, en términos de que la gente tenía que creer en Yahvé como el único Dios y creer en sus promesas para enviar al Mesías. Es un solo pueblo. Y es un solo plan. Entonces, el plan de salvación es por fe en la simiente prometida. Abraham creyó en esa simiente y nosotros también creemos en esa simiente. Se llama Jesucristo. En términos de Gálatas 3:16 es Jesucristo. No hay diferente. Es el mismo evangelio, el mismo plan de salvación. Y también contiene la misma sustancia a través de toda la Biblia. Ya hemos visto esto. Es el mismo contenido, la misma sustancia a través de toda la Biblia, pero va en aumento. Cada pacto individual agrega otro aspecto, otra promesa, otra experiencia que se incluye en un solo pacto de gracia y todo consumado en Cristo. Pero obviamente ya hemos visto que tiene diferentes administraciones, leyes, sacrificios, muchos rituales, etcétera, etcétera. Evangelio con 2 sacramentos. Entonces, administración sumamente sencilla, administración muy elaborada, anticipando, profetizando, señalando, y en inglés la palabra foreshadowing, profetizando la venida y la consumación en Cristo. Y para contestar a los que dicen que la iglesia nos acusa a nosotros como teólogos del pacto de sustituir la iglesia por Israel, dijimos que no. Según la analogía del árbol de los olivos en Romanos 11, los gentiles que son creyentes bajo el nuevo pacto son ramas silvestres injertadas en el árbol original. Es decir, la iglesia manifiesta la expansión del reino y el cumplimiento de las promesas hechas a Abraham de que él sería el padre de muchas naciones que forman una sola nación, según el apóstol Pedro, y se llama el Israel de Dios, según el apóstol Pablo en Gálatas 6:16. Así interpreta Santiago las profecías, y las leí otra vez anoche, son increíbles, las profecías de Amos y de Isaías
acerca de la reedificación de Jerusalén, Santiago interpreta el cumplimiento de esas profecías en términos del alcance de los gentiles que están haciendo que crezca en gran número la familia de Dios. Entonces, todavía es el mismo Israel. Es el mismo pueblo que consiste de personas con corazones circuncidados. Es el mismo pueblo que consiste de personas que creen en la simiente. Si creyeron antes o después de la venida de Cristo, no importa. Es un solo pueblo. Es un solo Israel. Es el Israel de Dios. Y ahora los gentiles entran por fe en el mismo Mesías que esperaba Abraham, y según Pablo, llegan a ser hijos de Abraham. Soy hijo de Abraham por fe en Cristo. Soy hijo de Abraham porque Abraham era hijo de Dios, también por creer en la simiente. Yo también creo en la simiente, soy hijo de Abraham. Tengo la misma fe que expresaba a Abraham. Es más, soy judío. Tenemos a Pablo en Romanos 2, versículo 28, soy judío porque tengo corazón circuncidado por el Espíritu Santo. Pero Pablo decía que también los creyentes del Antiguo Testamento, según Moisés en capítulo 10 y capítulo 16 de Deuteronomio, en capítulo 4 de Jeremías, los israelitas también tuvieron que experimentar la circuncisión del Espíritu Santo por creer genuinamente en Yahvé y en las promesas acerca de Mesías. Bueno, son las creencias de los que tenemos la teología del pacto, y bueno, hay que invitar mucha consideración y mucha investigación, pero son las creencias históricas desde el primer siglo de los que han establecido una creencia en un solo pacto de gracia, que es el tema principal de toda la Biblia. La salvación por fe en Cristo fue enseñada desde Génesis hasta Apocalipsis, y le damos muchas gracias a Dios por su iniciativa, por su soberanía y por también incluirnos en su gran plan para restaurar todas las cosas bajo el señorío de Cristo. Oremos. Gracias, Padre. Gracias por considerarnos. No merecemos nada de ti. Somos siervos indignos, pero tú nos has considerado y tú nos has tocado, tú nos has amado y tú has enviado a Cristo para redimirnos. Gracias por el Espíritu Santo que nos ha traído a Cristo. Ayúdanos por medio de tu gracia salvadora y tu gracia también que santifica. Ayúdanos a temerte, a creer más y a obedecer por medio del poder del Espíritu Santo. Gracias por este gran don que tú habías prometido a Abraham según Gálatas 3:13, y gracias también por darnos al Espíritu Santo para unirnos a Cristo, para santificarnos y para darnos el poder para testificar a tu nombre. Ayúdanos a cumplir con nuestras obligaciones de pacto, pero sobre todo muchas gracias por tu soberanía, por tu amor, por tu iniciativa, por medio de cual nos incluiste en tu familia. Gracias, Padre. En verdad es un gran privilegio conocerte y ser conocido por ti. Y tenemos muchas gracias por todo esto, en el nombre de Cristo. Amén.